Hola, Dios te bendiga. Vamos a hablar de un tema que es uno de los temas más misteriosos y más difíciles a veces de hablar. Vamos a hablar del sufrimiento. ¿Cómo es posible que si Dios es un Dios de amor y tanto me ama, permita el sufrimiento? ¿Cómo yo puedo ver inclusive el amor de Dios en el sufrimiento? Lo primero que tenemos que aclarar es, nadie humano, excepto Dios, tiene siempre, o la mayor parte de las veces, la respuesta a por qué tú estás experimentando cierto dolor en cierto momento de tu vida. Yo te puedo dar solamente explicaciones genéricas, ¿ok? Dentro de esas explicaciones genéricas que se aplican a muchas personas y que pueden tener hasta otras que yo no esté mencionando, tú podrías entonces buscarle sentido a la tuya. Pero esto es importante, ¿por qué? Porque cada uno de nosotros reacciona diferente ante el dolor. Por lo tanto, tratar de explicar tu dolor particular, eso es un misterio que solamente lo vas a poder entender en la resurrección. Solamente cuando Cristo vuelva es que nosotros vamos a entender con claridad cómo todas las piezas del rompecabezas encajaron una con la otra. Ahora podemos darte consejos y podemos darte un poquito de ideas que te ayuden a darle un poco de sentido, pero siempre, al fin y al cabo, es un misterio de fe. Es un tan misterio de fe que, por ejemplo, los no católicos no lo pueden explicar. Nosotros los católicos tenemos mejor teología en ese aspecto. ¿Por qué? Porque tenemos 2000 años de, como hemos dicho otras veces, no únicamente entender la Biblia, sino todo el depósito de la fe. Pero, sin embargo, cuando tú estás pasando por el momento, no es como que mucho alivio. Eh, por eso vamos a hablar sobre el sufrimiento, pero con mucho respeto. Con mucho respeto a cuando tú estás pasando un momento, si tú estás pasando un momento de sufrimiento, no estamos tratando de explicarlo todo. Y vuelvo y te digo, muchas veces quizás dirán, no, pero es que eso no aplica en mi vida. Tranquilo, tranquila. Descubrirás el motivo o la razón con el tiempo. Pero por lo menos vamos a darle un poquito de luz a ese misterio. Dios, entendiendo que, ¿verdad? Por el pecado original, nosotros, primero que todo, hay que entender que donde viene el sufrimiento, viene del pecado original. Nosotros, por miedo a la muerte y por amor al placer, escogimos desobedecer a Dios y escogimos rebelarnos contra Dios. Decidimos hacerle caso al demonio y no a Dios. Decidimos nombrarnos a nosotros mismos dueños de la verdad, diseñadores, jueces de la verdad. Como consecuencia, al perder el amor, o no el amor no se pierde, el amor de Dios no lo perdemos. Cuando perdemos la gracia, la relación de intimidad con Dios, el que Dios pueda entonces manifestar todo su amor a ti, entonces como consecuencia perdemos la capacidad que teníamos de ser protegidos todo el tiempo por Él de todo sufrimiento. Nosotros en el paraíso no sufríamos porque Dios estaba constantemente cuidando de nosotros. Al alejarnos de Dios, como consecuencia, entra el sufrimiento, entra la muerte. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Usarlo como medio de salvación, como medio de sanación. Usar el resultado de una mala decisión nuestra para algo que sea fructífero. Porque Dios siempre saca de un mal el mayor bien. Siempre. Y esto a veces suena como un cliché, especialmente cuando uno está sufriendo, pero es la verdad. Nos guste o no, es la verdad. Dios, si realmente somos dóciles y tenemos la actitud correcta, Dios va a sacar siempre grandes cosas del sufrimiento si nosotros lo dejamos. De tal manera que entendiendo Dios lo serio que es el sufrimiento y a la misma vez lo difícil que iba a ser para Él decirnos a nosotros, pues ahora van a tener que cargar con esa consecuencia, pero yo los voy a ayudar, la asumió Él mismo. Se hizo hombre, Jesús, el Hijo, para con nosotros experimentar el sufrimiento, para con nosotros experimentar el que sin tener culpa ninguna asumió todas mis culpas. Por eso Jesús sintió no solamente los horribles dolores físicos de la cruz, los dolores emocionales de ver a sus hermanos, la familia suya, no creer en él, a su mismo pueblo, en Cafarnaúm, no creer en él, ver a los fariseos, a su pueblo judío, a como él decía, que los quería juntar como una gallina quiere juntar a los pollitos, verlos a ellos ser tan rebeldes contra él, saber que ellos se iban a
a destruir como pueblo. En tan solo 35 años después de su muerte, ese pueblo iba prácticamente casi a desaparecer como nación por culpa de su pecado. Jesús cargó con todo ese sufrimiento. Jesús sabe lo que es el sufrimiento, sabe lo que es el abandono y sin tener ninguna culpa. Y esto es importante porque una de las primeras reacciones que tú y yo tomamos cuando sufrimos es, ¿por qué yo? Pero si hay gente más mala que yo. Pero mira aquel que feliz está, aquel bandido, y yo que soy mejor, estoy sufriendo, ¿verdad? Y a veces pues, nos caemos mucho al mártir. Y cuando eso te pase, pues tienes que decir, bueno, yo no soy como él, no soy tan bueno como él, y si él pasó por esto, pues entonces no puedo esperar menos. Si Dios Padre no lo amó menos cuando estaba allí, entonces tampoco me ha dejado de amar a mí cuando yo estoy en la cruz. Si Dios lo sacó de allí a la resurrección, si yo soy fiel, Dios me va a sacar de la resurrección. Y Jesús me va a decir, como le dijo al buen ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero va a depender de mi actitud, ¿verdad? Así que el pecado entra, perdón, el sufrimiento entra a la humanidad no como invento de Dios, no como desquite de Dios, sino como resultado del pecado original. También entra como consecuencia de mis propios errores. A veces pensamos que los demás son los malos que me hacen sufrir. No, y tus propios errores. Si desaprovechaste el tiempo de la escuela y no estudiaste, luego no te puedes quejar de que el trabajo que tienes no es el mejor. Si tú te dedicaste a jugar con el corazón de tus novias o tus novios, no te puedes quejar ahora de que estés solo. Si yo he sido deshonesto y me botan del trabajo, yo no puedo decir ese juez, ¿cómo se llama? Patrón es malo, yo me lo gané. O sea, nosotros tenemos que entender que también parte de nuestros sufrimientos son causados por nuestros errores. Muchos de esos se evitarían si yo fuera dócil al plan de Dios en mi vida, si yo buscara la voluntad de Dios en todo lo que hago. Se evitarían la mayoría. Otros sufrimientos vienen de los errores o de la maldad de otras personas que están a mi lado, que sin yo tener ninguna culpa quizás me causan dolor. Eso no fue Dios el que lo quiso el otro. A veces decimos, si Dios es bueno, ¿por qué Dios permitió que aquel violador violara a ese niño? Porque desafortunadamente Dios no puede ser tirano porque Él es amor. Porque si Él se mete ahora a jugar, a evitar todo lo que es malo, entonces te convierte en una marioneta. Si lo hace con Él, lo tiene que hacer contigo. Entonces a ti te gusta, y a mí me gusta que me den libertad, porque cuando yo quiero echar mi canita al aire, cuando yo quiero hacer mi cosita, no quiero que me caiga un rayo y me mate, ¿verdad que no? Entonces yo quiero ser libre, pero yo no quiero que aquel sea libre, yo quiero que Dios lo limite a él. No podemos jugar así. Dios es justo con todo y hace que el sol salga para buenos y malos. Y Dios respeta la libertad de buenos y malos, desafortunadamente. Ahora, de la maldad mía y de la maldad de otros, saca mucho bien. Saca mucho bien. Saca la salvación, en este caso, imagínate para nosotros también. Entonces, aún en los errores de otra persona, también, o la maldad de otra persona, Dios puede sacar también cosas buenas si tenemos la capacidad de creer más allá de lo que estamos viviendo en el momento. Porque cuando estamos en el momento no podemos pensar, pero si podemos reflexionar con calma y tenemos esperanza, tenemos paz y esperamos, vamos siempre a ver una salida. Y Dios saca cosas buenas. ¿Cuántas personas hermosas y maravillosas yo he visto y he conocido en televisión, en diferentes lugares, que fueron víctimas de resultado de la violación de su madre? Dios no quiso esa violación, la quiso el sinvergüenza que la violó, pero Dios sacó algo maravilloso y hermoso de esa violación, ese ser humano que nosotros usamos como excusa número uno para el aborto. ¿Ok? El papá me preñó, mato a su bebé, esa es mi venganza, porque me recuerda a su papá. O sea, me estoy desquitando con la víctima, que es tan víctima como yo, pero eso es otro tema. El demonio. Y mientras más yo me alejo de Dios, más capacidad tiene el demonio de actuar en mi vida. Porque cuando yo me alejo de Dios, mi ángel guardián tiene también que alejarse, así que el demonio puede causar. Y más si me meto y me enredo con gente que esté regando con santería, con espiritismo, con New Age, con Wicca y con todas estas basuras y porquerías que hay hoy día por ahí, y que la gente dice, no digas nada porque eso hay que respetar es su religión. No, es totalmente demoníaco y te lleva totalmente a la perdición si no te arrepientes.
Y no lo digo yo, lo dice Jesús, lo dice la palabra. ¿Verdad? Y estas personas le dan poder cada día más al demonio para seguir haciendo. Por eso, en Puerto Rico, todos los años en Halloween se matan 4 bebés en los 4 puntos cardinales de la isla y cada día le dan más poder, entonces consagrándole la isla a Satanás y por eso pues las cosas van de mal en peor, de mal en peor. Y no es que Dios me haya abandonado, es que nosotros le estamos diciendo a Dios, lárgate que no te queremos. Y ahí viene la otro motivo, porque también viene el sufrimiento. A veces, como hemos hablado, Dios castiga a sus hijos. Y Dios castiga con sufrimiento. ¿Ok? Para que los corrijamos, igual que nosotros corregimos a nuestros hijos. En otro video hablamos de la diferencia entre la ira de Dios y el castigo de Dios. Pues el castigo de Dios es para los hijos. Y Dios permite a veces que suframos como castigo. Pero esto es importante que lo entendamos porque no podemos asumir siempre que me pasó tal cosa porque como castigo de Dios. Ay, es que ya, porque soy tan malo, Dios me está castigando. No seas tan dramático o tan dramática. Que puede haber muchas razones. Como dijimos, desde el pecado original, tus errores, los del otro, el demonio, cosas que pasan en la misma naturaleza, los huracanes. Esto no es castigo de Dios necesariamente, pero Dios lo puede usar como una forma de castigo, porque es una forma de que un evento natural enseñe, de una lección a un pueblo que le ha dado la espalda, como es Puerto Rico, que se ha convertido en un pueblo materialista y un pueblo en que cada día Dios pinta menos, pues nos está diciendo, mira, esto es un llamado a que hay cosas más importantes, puedes perder la vida en cualquier momento. Entonces, Dios mandó un huracán para María para castigarme. No, el huracán María se formó por el calentamiento global y las otras cosas, pero Dios lo puso usar como un medio de llamada a mí. Entonces, todas esas fuentes que tomarlas en cuenta cuando hablamos de dónde viene el sufrimiento. Eh, lo importante es que de Dios nunca viene. O sea, no es como que Dios lo causa, Dios lo permite. Y lo permite, como dijimos, para castigar el pecado, pero también, sobre todo, para llevarnos al arrepentimiento. No para desquitarse, para castigar el pecado, para que me arrepienta, para que vea lo que está mal. Igual que tú le dices al nene pequeño, te quedas ahí y no vas a ver televisión porque tú fuiste un malcriado, para que aprenda. Y de ahora en adelante no te conviertes en un ser malcriado. Le causas un dolor con un propósito. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuál es otro motivo más importante? Y ahí es que veníamos, como decíamos ahorita. El que no es cristiano sufre y pues, se queja y no sabe ni por qué está sufriendo. Y puede tomar diferentes actitudes. De los cristianos no católicos, tampoco entienden qué hacer con el sufrimiento, porque como ellos piensan que ya Dios pagó por todo, que Cristo ya pagó por todo, pues no, como que no tiene sentido. Los católicos sabemos que Cristo murió por mí, no para que ya yo no pueda sufrir, sino para que mi sufrimiento tenga valor. Él no murió por mí para que yo no sufra, Él murió por mí para que mi sufrimiento se una al de Él, reciba de Él la fuerza para sufrir y convierta mi sufrimiento en medio de salvación. Cuando Jesús dice, el que quiera ser mi discípulo cargue su cruz cada día y sígame, de eso que está hablando. Está hablando de que yo tengo que aceptar que hay una cruz y yo tengo que entender que tiene un sentido esa cruz. Por eso, por ejemplo, primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 13 dice, más bien alégrense de participar en los sufrimientos de Cristo, pues también se les concederán las alegrías más grandes el día en que se nos descubra su gloria. En Mateo 5, Jesús dice, felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnia. Y dice otras bienaventuranzas, ¿verdad? También para decirnos que aquel que sufre puede sentirse dichoso cuando lo hacemos en unión a Él. Entonces, ¿cuál es el valor del sufrimiento? Jesús en la cruz tomó la actitud correcta. Nosotros podemos tomar diferentes actitudes, como dijimos. Yo puedo enojarme con Dios. Eso que tú me quieres, me enojo con Dios. O yo puedo decir, Señor, yo no lo entiendo, pero como dijo Jesús, Padre, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo puedo acomplejarme. Yo puedo decir, ves que Dios la tiene conmigo, Dios me ha abandonado porque como yo soy tan malo. O yo simplemente puedo decir, déjame reflexionar, déjame ver de dónde, si fue un error mío, un error de otro. Déjame que yo puedo aprender de esto. Yo puedo frustrarme y decir, no vale la pena, esta vida es uno chavarse y morirse. O yo puedo usarlo como un medio de crecimiento. Yo puedo usar el sufrimiento como un medio de derrota y decir, ya, me rindo.
me quito los guantes porque ya no puedo más. O yo puedo luchar en la paz de Dios. Yo puedo pedirle a Dios paz y fuerza para seguir luchando. Yo puedo usar mi sufrimiento para tener envidia de los que yo creo que no sufren. Todo el mundo sufre. Lo que pasa es que algunos lo disimulan mejor que otros. Pero alguna gente empieza con envidia, empieza a decir, ve, aquel que está tan bien y yo siempre soy el más chavado. Con otra letra, pero dicen eso. O yo puedo descansar en Dios y decir, Señor, como Él, confío en ti. Yo puedo usar el sufrimiento como excusa para sentir rencor con quien me lo causó. O yo puedo ofrecerlo por la salvación del mundo. Yo puedo dejarme sumergir en el miedo que causa el sufrimiento. O yo puedo decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo puedo convertirme en un cardo amargo para todo el mundo y todo el que está al lado mío. O puedo usarlo para decir, ¿sabes qué, Padre? Así como tu Hijo en la cruz dijo, Padre, aquí estoy por ellos. Y así como Pablo dice en Colosenses, yo completo en mi sufrimiento lo que le faltó a la cruz de Cristo. Yo ahora, a imitación de tu Hijo, te ofrezco esta enfermedad. No quiere decir que no voy a buscar sanarme, pero mientras la tengo, te la ofrezco. La acepto por amor a ti, la acepto en fe, sin dudar de tu amor, creyendo aunque tú lo estás permitiendo, hay un plan detrás de todo esto, confiando en que tú eres un Padre bueno, a pesar de que ahora me cueste, porque me duele. Yo quiero ser como Jesús en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero sabiendo que ese salmo dice, más en el Señor me gozaré frente a toda la asamblea, porque sé que voy a terminar en bien, en resurrección. De la misma manera, cuando yo digo, Señor, yo te ofrezco mi dolor de cabeza, mis molestias en el trabajo, el tapón en la calle, la incomprensión y la falta de agradecimiento quizás de mis seres queridos, todo eso yo te lo ofrezco y digo, Señor, sabes que como Jesús en la cruz, úsalo, Señor, por la salvación mía y de los demás, uniéndolo a la cruz de Cristo. Dale tú, Jesús, valor para que este sufrimiento mío sea tuyo. ¿Por qué? Porque yo soy parte de tu cuerpo místico. Y mientras tu cuerpo místico sufre, tú sufres. Pero si tú sufres y cuando con tu sufrimiento nos salvaste, entonces mi sufrimiento, que soy parte de tu cuerpo místico, también es parte de tu dolor que salva. No es que le añada nada al de Cristo. El de Cristo es perfecto. Es simplemente participativo. Es imitación. Y es una imitación que Dios toma y le da valor. Que Dios toma muy en serio. Por eso, cuando Pedro dice, alégrense, es porque realmente tiene un valor de purificación. El oro tiene que ser probado por el fuego, pero a la misma vez tiene un sentido. Y esto es importante. Personas con grandes sufrimientos a veces tienen actitudes mucho mejores que nosotros. Niños con cáncer a veces tienen una madurez que nosotros con un dolor de muela no tenemos. Salgamos un poquito de quizás de nuestra niñería y de nuestro caprichito de pensar que yo soy especial y que por alguna razón debo estar exento del dolor. No, no lo estoy. O pensar de que porque Dios me ama tengo que estar exento del dolor. Dios no ama a Jesús menos que a mí porque lo dejó pasar por el dolor. Y simplemente entender, Dios me da la capacidad para que yo pueda cargar con mi cruz, pero darle un valor de salvación real. ¿Ok? Si ustedes buscan en internet la historia, por ejemplo, de la conversión de Gloria Polo, eso es un ejemplo muy grande. Cuando ella sufre el accidente que sufre, que el rayo le da, que ya está en agonía, esta persona que ella ni conoce, que vio en televisión lo que está pasando, dice, Señor, yo te ofrezco, voy a hacer una peregrinación, yo te ofrezco este sufrimiento por la salvación de esa mujer. Y Jesús se lo dijo, ¿sabes qué? Lo que me movió a tener misericordia por ti fue precisamente eso, fue la intervención de esa persona. Tú no tienes idea cuántas personas tú puedes estar salvando cuando tú ofreces tu dolor. La Madre Angélica, Juan Pablo II, tanta gente que vivieron los sufrimientos, lo entrega, decían, esta es mi riqueza, el Padre Pío. Padre Pío decía, ay del que se meta entre mí y mi dolor, porque esto es lo que yo le ofrezco a mi Cristo cada día, por la salvación de las personas. Entonces, ya que no puedo evitar, porque de alguna manera u otra siempre voy a sufrir, por lo menos vamos a convertirlo en una manera de salvación. Cuando yo estoy enfermo, que busco inmediatamente curarme, pero mientras me dura la enfermedad, yo siempre digo, Señor, te lo ofrezco,
por las intenciones de María, por lo que tú quieras. Salva almas, Señor. Y entonces se hace más llevadero. Entonces ya no se convierte en una fuente de tortura, se convierte en una fuente de salvación. Y dejamos de tomarnos pena y empezamos a tener esperanza, dejamos de tener coraje con Dios y empezamos a tener una fe sobrenatural más grande que la que tenía antes. Así que todos sufrimos, todos, pero no todos sabemos sufrir con valor. Vamos a darle valor en Cristo y vamos a entender que es parte de la vida, pero un día, si hoy sé sufrir como Cristo sufrió, ese sufrimiento me lleva también a unirme con Él en su resurrección. Dios te bendiga.